Una de las dudas cuando estamos iniciando en la programación y luego damos el salto a la parte web, a hacer una página, una aplicación, un sistema, es cuando nos empiezan a hablar que existen dos lados, el lado del servidor y el lado del cliente. Bueno, vamos a aclarar hoy la duda. Recuerden, mi nombre es José Luján, denle manita arriba si les sirvió el video, si no, abajo pónganme en los comentarios qué podemos mejorar y qué otros temas también les gustaría que explicáramos o toquemos. Vamos a comenzar hablando de los lenguajes que se encuentran del lado del cliente. Para empezar, ¿por qué no hablamos de un cliente? ¿De dónde sacamos en la programación un cliente? Bueno, es muy sencillo. En realidad, cuando hablamos de clientes, porque estamos hablando de un paradigma. Existe un paradigma en la programación que se llama el paradigma cliente-servidor. ¿Por qué se llama cliente y servidor? Porque normalmente si pensamos en un cliente y en un servidor, lo que queremos decir es que hay una persona o algo, una ente que se encarga de resolver problemas para el cliente. El cliente, normalmente en un ejercicio de economía, un ejercicio administrativo, el cliente llega a un lugar, solicita algo y se lo dan. Entonces, esto es muy similar. El cliente es alguien que va a estar solicitando y el servidor es alguien que tiene que estar sirviendo o dando servicios. Por eso la palabra de servidor. Entonces, ¿qué sucede con esto? El cliente a nivel software, o en el caso a nivel específico web, es el navegador. Nuestras computadoras tienen un navegador y esa es el cliente. ¿Por qué decimos que el navegador en específico? Bueno, porque ahí es donde se coloca el código, pero en realidad el cliente eres tú, el cliente soy yo, el cliente es la computadora. Entonces, decimos que el navegador porque ahí es donde está el código que está del lado del cliente. Normalmente, el código que está del lado del cliente está escrito en JavaScript. JavaScript es el lenguaje que se utiliza ya los últimos, no sé, 10 años o un poco más, donde se trabaja del lado del cliente. Si yo quiero programar cosas como por ejemplo que los formularios, muchos de los formularios que usamos en agencias de viajes, en los bancos, en instituciones gubernamentales, muchos tienen ahí JavaScript. Y JavaScript lo que nos hace es que nos permite esta parte de escoger un día y que se actualice todo lo que está alrededor, toda esa parte y se trabaja del lado del cliente. Eso no llega al servidor. La pregunta más importante es ¿por qué? ¿Te imaginas si cada vez que le dieras clic tú a un calendario, este se tuviera que actualizar? Tendríamos que enviar datos, el servidor procesarlos y recibir. Son tareas que en realidad le digo yo a mi sistema, a ver, no me mandes tonterías, cosas sencillas, resuélvelas tú. Entonces no me mandes esas cosas porque tú lo puedes hacer y por eso usamos JavaScript, para eso, porque nos va a servir a liberar el tráfico, a no tener que estar intercambiando datos y eso va a, obviamente a hacer más ágil nuestro sistema, nuestra aplicación. Eso es el lado del cliente. El lado del servidor es el servidor como tal, el equipo, la PC, el procesador, la RAM, todo eso que se encarga de ejecutar. Normalmente del lado del servidor tenemos las bases de datos, que cuando tú solicitas una oferta de empleo o quieres ver una nota específica de un día, entras a una base de datos de una librería o cuando tú entras a revisar algo que tiene información, digamos, almacenada, me refiero a almacenada por categorías, por, digamos, por ejemplo, cuánto debes tú de tu tarjeta de crédito. Todo eso se encuentra en un servidor. Y del lado del servidor lo que se hace es recibir petición. Tú estás en tu máquina, solicitas cuánto está tu deudo del día 1 al 15 de junio. El servidor nada más recibe quiero saber mi adeudo, del 1 al 15. Automáticamente ese adeudo lo recibe el lado del servidor, revisa los días, tu ID, tu nombre, quién eres, todo eso ya la autentificación, revisa que sí te puede dar los datos y te lo regresa. Y el cliente obviamente se va a encargar de mostrártelo. Entonces, el servidor procesa en realidad las peticiones que manda el cliente. Uno de los lenguajes predilectos para trabajar del lado del servidor es PHP. PHP es uno de los lenguajes más usados en la parte web del lado del servidor, aunque actualmente hay lenguajes que se están volviendo populares como Ruby, Python, bueno, Java también, que ya es un sistema, digamos, más consolidado, pero digamos, PHP y Java se llaman la mayoría de los lenguajes. Actualmente JavaScript es uno de los lenguajes que también ya se puede utilizar del lado del servidor. A mucha gente le gustaba JavaScript, desarrollaron algunas cosas para que JavaScript funcione del otro lado y se puede, digamos, utilizar. Pero en principio PHP, Ruby, Python o Java son, digamos, lenguajes
muy comunes que vamos a encontrar del lado del servidor. Podemos dividir, lenguajes como del lado del cliente, en este caso JavaScript, ya tenemos algunos otros, por ejemplo Dart, también se utiliza del lado del cliente, y tenemos del lado del servidor lenguajes como PHP, Python. Es raro que un lenguaje se pueda ejecutar de los dos lados, como por ejemplo JavaScript. Actualmente se puede escribir la sintaxis de JavaScript del lado del servidor, pero es raro. La verdad es que la mayoría optan por un lenguaje del lado del cliente y otro lenguaje del lado del servidor.